Cómo subir de nivel en The First Berserker Kazan. Y es que es muy importante tener en cuenta, antes de hablar de los atributos, es que cada uno de estos mejoran en menor o mayor medida la vida y el daño de ataque. Todo esto dependiendo del tipo de arma que lleves y también de los atributos que mejores, ya sea fuerza, voluntad o capacidad. Esto hará que mejore tu daño en combate de una mejor o peor manera. Por otro lado, la defensa depende únicamente de la armadura que lleves. No es un atributo el cual puedas mejorar o asignarle puntos, así que es muy importante llevar una buena armadura. La vitalidad sube la salud en grandes cantidades, en los primeros niveles unos 50 puntos. El daño de ataque también lo sube y aumenta el porcentaje de peso que podemos llevar. Y por último, destacar que la vitalidad es el único atributo que mejora las resistencias elementales, que son todos aquellos efectos que nos pueden aplicar como fuego, agua, rayo, caos y más. Por lo que recomiendo muchísimo siempre subirla unos cuantos puntos, porque hay varios jefes, por no decir que todos, que te realizan o te aplican alguno de estos efectos y puede ser un poco fastidioso cuando te los enfrentas, así que es bueno tener un poco de resistencia a cada uno de ellos. El aguante aumenta la energía, que es esta barra blanca que aparece debajo de nuestra vida. Sí, bueno, eso sirve para movernos, realizar ataques, pero también es nuestra postura, así que es muy importante tener una buena cantidad de energía máxima. Además, el aguante también sube el daño de ataque y muy importante en este juego, la velocidad de recuperación de energía. Ya lo hablamos antes, es nuestra postura, entonces si la podemos recuperar un poco más rápido al realizar movimiento o después de que nos peguen, mucho mejor. Y acá quiero dar un dato importantísimo: la velocidad de recuperación de energía también se ve afectada por el peso y nuestra agilidad. Es muy importante tener esto en cuenta, porque entre mayor peso tengamos, menor será nuestra agilidad. Esto afecta al costo de esquivar y al momento también de realizar ataques. La agilidad se clasifica de A a D, A siendo lo mejor y D lo peor. Pero ojo, tener una armadura pesada puede compensar, ya que tiene mejor defensa y también reduce el daño recibido a la energía. Esto ya depende mucho de cómo sea tu estilo de juego. Si quieres combinar una armadura pesada con un buen nivel de agilidad, te recomiendo mejorar la vitalidad o la fuerza o ambas también, para así aumentar tu peso límite y que tu agilidad no se vea tan afectada por el peso. La fuerza aumenta el daño de ataque, el porcentaje de peso límite que podremos llevar y, muy importante, la disminución de daño a la energía recibido. Es decir, entre más alto esté este atributo, menor va a ser la reducción de la energía o de la barra de postura cuando un jefe o enemigo nos golpee. Voluntad aumenta el daño de ataque, la velocidad de recuperación de energía. Les recuerdo que esto también se ve afectado por el peso y agilidad, como dije anteriormente. Y por último, la disminución del daño a la energía al bloquear. Esto lo recomiendo muchísimo si se te da bien hacer bloqueos o bloqueos perfectos, porque así tu energía no se va a ver tan afectada. La capacidad aumenta el daño de ataque, el daño a la energía. Esto es muy importante porque es el porcentaje de daño extra que le vamos a hacer a la energía del enemigo. Esto lo verás representado en una barra blanca debajo de la vida, que funciona como postura, y en algunos enemigos como las bestias o los dracónidos se ve representado por una barra morada. Además, con capacidad también mejora la disminución de consumo de energía para las evasiones, es decir, vas a gastar menos aguante o resistencia al momento de realizar un esquive. Cómo subir de nivel y algunos consejos extra, teniendo en cuenta obviamente todo lo anterior. Y es que en este juego, independientemente del arma que vayas a usar, es recomendable que el atributo principal sea el aguante. ¿Por qué? Porque en este Souls-like afecta a la postura, al bloqueo, a la esquiva, a tu ataque, a todo. Luego sería ya el atributo del ataque, ya sea voluntad, fuerza o capacidad. Y una tercera opción
no tan importante, pero sí sería la tercera en sí, la vida, para así poder mejorar las resistencias y obviamente tu salud máxima. Adicional a esto tenemos las armaduras, que como ya mencioné anteriormente, son importantes para la defensa, ya que es lo único que la aumenta. Pero además de la defensa, tiene las características del set. ¿Qué quiere decir esto? Son efectos especiales o habilidades extra que te dan la armadura. Y hay armaduras que simplemente aumentan por sí solas algún efecto, que si 3% más de daño, 6% más de vida, etc. Pero hay set de armaduras. Por ejemplo, no sé, un set de asesino. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes un set completo de esa armadura, es decir, tienes la cabeza de asesino, las manos de asesino, el pecho de asesino, vas a ir agregando habilidades extra o potenciadores o beneficios extra a tu personaje, hasta tal punto que hay sets que te dan habilidades especiales o específicas que pueden ser muy útiles en combate. Ya habiendo aclarado, digamos, la parte general con armaduras, lo del aguante, pasemos un poquito con las armas. Y es que tenemos tres tipos de armas: duales, espadones y lanzas. Dependiendo de cuál usemos, subiremos ciertos atributos y otros no. Empecemos por las duales, mis favoritas. Y para poder subir el daño con estas, tenemos que aumentar el atributo de voluntad, ya que la gran mayoría de estas armas, por no decir todas, escalan en rango B del atributo de voluntad y un poco menos con el atributo de fuerza. Por ello, si quieres usar este tipo de armas, lo ideal sería subir voluntad y aguante para tener buen daño, buena energía y además buena recuperación de esta energía. Estas armas son ideal para que seas agresivo, que siempre estés atacando. Como secundario puedes mejorar la vida y la capacidad. Así también tienes un poquito más de manejo en cuanto al resto de atributos. Yo la fuerza no lo mejoraría porque no me parece rentable, no sube demasiado, ni siquiera en los primeros niveles. Más bien me parece mucho más beneficioso que sigas subiendo la voluntad lo más que puedas para mejorar así el daño. Los espadones suben su daño con atributo de fuerza y en menor medida con la capacidad. Para usar este tipo de armas debes subir fuerza y aguante. Ya van viendo cómo va la cuestión. Aguante más el atributo de daño, pero en este caso también puedes potenciar muchísimo la vitalidad. ¿Por qué? Para hacernos un personaje full tanque. Sí, la verdad, si mejoras vida y fuerza, va a ser un personaje que va a aguantar mucho y además de tener mucha vida y hacer bastante daño. Los espadones son bastante destructivos. Si vas a usar lanzas, lo mejor es subir capacidad, aguante y vitalidad. Al ser una build que destaca por rapidez y que disminuye el consumo de evasión por el uso del atributo capacidad, recomiendo aumentar solo estos tres atributos. Si es verdad que la fuerza y la voluntad no parecen tan beneficiosos, pero también depende mucho de que si quieres realizar bloqueos o no eres tan bueno esquivando y quieres hacer los bloqueos pero quieres usar la lanza, es ideal que subas un poquito también la voluntad para aumentar la cuestión de la disminución de energía por bloqueo. Así que pudieras mezclar eso así, voluntad con capacidad, y vas mezclando un poco, pero siempre teniendo en cuenta que para hacer más daño vas a necesitar la capacidad al usar las lanzas. Como ves, esta sería la base para armar las diferentes builds de The First Berserker Kazan. Ojo, es algo bastante básico, esto es para que cuando vayas empezando y para que tengas noción de cómo ir armando tu personaje según el tipo de arma que quieras usar. Va a haber otras guías acá en el canal donde voy a hablar puntualmente de cada uno y de cómo poder potenciar cada uno de ellos, capaz quitando más puntos de un atributo y poniéndoselo a otro o viceversa. Otra pregunta que me hacen es hasta qué punto mejorar cada uno de los atributos. De primeras yo les voy diciendo que lo mejor sería llegar a cada atributo a 30 puntos. ¿Por qué? Tengamos en cuenta que empezamos en nivel 1 de nuestro personaje, pero ahí en ese momento tenemos 10 puntos de atributo en cada uno de estos, ya sean vitalidad, aguante, fuerza, capacidad o voluntad. Entonces, ¿cómo vamos subiendo? Vamos subiendo de un atributo en atributo hasta llegar a los 30. Ahí es el momento donde nos dan mayor porcentaje de puntos
por cada atributo subido. Por ejemplo, en la vida, si yo subo un punto de atributo del 10 al 11, me va a subir 50 de salud máxima. Y esto va a ser siempre así hasta llegar al atributo 30, es decir, a los 30 puntos de atributo en el atributo de vitalidad. Si yo lo subo del 30 a 31, esta cantidad disminuye de 50 a 40. No es demasiado, pero cuando llega a 60 y subimos de 60 a 61, ahí ya se nota una diferencia con respecto a los primeros niveles. Por lo cual yo recomendaría que de inicio subas todo al 30 más o menos y luego si ya vayas subiendo los diferentes atributos a 60. Pero esto también depende de cómo vayas haciendo tu personaje. Si vas a hacer obviamente un personaje de duales, mejora la voluntad de primeras a 30, los otros a 30 también, y luego ya las vas subiendo a un punto máximo, y si quieres repartir en algún otro atributo también lo puedes hacer. La verdad, muchachos, pudiera dejarlo hasta acá. Tienen la base de armar un buen personaje dependiendo del estilo de juego de cada uno, pero falta algo muy importante: el árbol de habilidades, el cual puedes mejorar desde el menú siempre que hayas pasado la primera misión. Y este árbol de habilidades se divide en 4. En el apartado de general, que sin importar tu estilo de juego recomiendo que lo mejores, y luego se va dividiendo según las armas: el árbol de duales, el de espadones y el de lanza. Como yo quiero hacer una guía del árbol de habilidades, pero también los quiero ayudar en sus primeros pasos, acá les daré algunos consejos básicos de este apartado. Lo primero, en la sección de general debes mejorar sí o sí lo de recurso, desvío y contraataque, como mínimo. Capaz no todo, pero ir sí agregando diferentes puntos de habilidades en cada uno de estos árboles de una vez. Pero, muy importante, y que voy a dar aquí en claro, tienes que mejorar en la sección de ataque brutal lo que dice cosecha y temple. ¿Por qué? Con estas dos habilidades vas a recuperar vida y temple, muy importante para ir contra cualquier jefe y cualquier enemigo. Al momento de hacer un ataque brutal, que es como una ejecución, vas a poder recuperar esa vida y ese temple. Por cierto, si no sabes qué es el temple, que muchos me lo han preguntado, es esta energía amarilla que aparece arriba de tu barra de vida. Esto es simplemente la energía que vas a usar para poder realizar las diferentes habilidades o para lanzar la jabalina. Luego, las mejoras del resto del árbol, es decir, del espadón dual o de la lanza, depende mucho de qué arma lleves. Por favor, no cometer el error de que si llevas armas duales, mejorar algo del espadón. Siempre que vayas a usar un arma, mejora únicamente el árbol de habilidades de esa arma. Es decir, si llevas duales, mejoras el árbol de habilidades duales y no agregas ningún punto en las otras, exceptuando obviamente en el apartado de general. Cada árbol de habilidades de las armas se divide en ataque rápido, golpe potente, la habilidad específica o diferencial, que es la que está en la sección del medio. La cuarta es para mejorar la evasión con esa arma y la quinta es para mejorar el bloqueo con esa arma. Si te estás preguntando qué mejorar en cada uno de los árboles de habilidades de las armas, lo ideal es que mejores prácticamente todo, teniendo muy en cuenta de que al inicio tienes que decantarte por evasión o bloqueo. Yo en sí prefiero y les recomendaría que vayan por el bloqueo y luego vayan mejorando la evasión cuando ya les sobren un poco más de puntos, porque es ideal obviamente mejorar el ataque potente y el ataque rápido. Pero acá en este juego el bloqueo o el bloqueo perfecto, los parries como muchos lo conocen, es muy importante, así que recomendaría esa sección. Pero si no se te dan muy bien los parries, puedes mejorar la evasión sin ningún problema. Pero ojo, tampoco te vuelvas loco al momento de poner los puntos y decir, ay no, pero ¿en dónde lo pongo? Siempre puedes ir probando las diferentes habilidades, porque algo muy bueno de este juego de First Berserker Kazan es que puedes recuperar los puntos. Si tú agregas un punto a una habilidad y esa habilidad no te gustó, no te convenció, no te parece útil, simplemente puedes darle al botón de olvidar poniéndote encima de esa habilidad y vas a recuperar ese punto y lo vas a poder asignar a otra habilidad sin costo alguno, sin ningún tipo de restricción. Simplemente si te sobra el punto o lo tienes ahí, se lo puedes olvidar
y listo, y se lo pones a otro. Ojo, si hay una restricción o bloqueo, pero es una tontería, entre comillas. Sé que a alguno no le podrá gustar, pero es para que no sobreacumules puntos. Y es que si llegas a una misión y esa misión no la estás pudiendo pasar y subes bastante nivel, el nivel del árbol de habilidad, que es diferente a tu nivel, no se va a poder seguir aumentando, va a estar bloqueado y te va a decir: se desbloqueará al pasar tal misión. A partir de que pases esa misión, que es de parte de la historia, vas a poder seguir agregando puntos o obteniendo puntos. Así que esto es simplemente, me imagino que lo hacen para evitar de que empieces a farmear habilidades y te pases el juego literal en súper fácil. Además de los atributos, cuando vayamos avanzando en el juego vamos a tener también la posibilidad de usar las habilidades de Phantom. Estas pasivas se desbloquean al momento de realizar la misión secundaria Fantasma Combativo de Stormpass. Al llegar por primera vez a la grieta la podemos hacer. Consiste en vencer al jefe Keshtak el energético para así desbloquear la opción de las espadas Nexos de las habilidades de Phantom. Son habilidades pasivas que puedes agregar desde las espadas Nexos vinculando un Phantom a la espada, y en total son 6 Phantom que puedes obtener y solo se pueden vincular uno a la vez. Cada uno se desbloquea al conseguir un objeto en específico y además puedes obtener su forma despertada al conseguir otro objeto especial del Phantom. Cada uno sube de nivel de manera independiente siempre que lo tengas vinculado y vayas usando su pasiva. Por otro lado tenemos los recuerdos de Kazan. Estos se desbloquearán apenas llegues por primera vez a la grieta. Acá lo que tendremos es que cada vez que entres a una espada nexo vas a ver una opción que dice recuerdos de Kazan. Al darle se abrirá un mapa con las misiones y mostrarán si están completas o no, lo cual te dará puntos de venganza. Importante, no solo basta vencer al jefe final de la zona para completarlas, también necesitarás obtener los coleccionables de cada una de ellas. Para usar así estos puntos solo tienes que darle a mejorar atributos en la sección de recuerdos de Kazan y podrás elegir entre 3 opciones: aumento de daño energía, para debilitar la postura del enemigo, el aumento de daño y aumento de multiplicador de daño. Por como ves, las 3 son para potenciar el daño que infliges, así que si sientes que no haces daño suficiente, puede ser que no has mejorado este apartado. Si quieres restablecer el nivel de tus atributos, lo puedes hacer con el objeto el orbe de reversión primordial. Este es un objeto que puedes obtener con el trovador que conoces en las ruinas de Embers. Esto lo puedes conseguir desde la entrada al templo olvidado, que es una de las espadas nexos de este mundo. Sube las escaleras, luego vas por las otras escaleras que están ahí a la derecha y sigues el camino que marco en gameplay hasta llegar a esta plataforma. Ahí simplemente habla con el trovador y le podrás comprar 3 orbes. Siempre le podrás comprar un poco más, pero en las diferentes ubicaciones donde él se encuentra en The First Berserker Kazan, como es el caso de la cueva de Scofa. Acá en la espada nexo fondo de la cueva estará el trovador muy cerca de ahí, como te estoy mostrando seguramente en el gameplay, y con hablarle le podrás comprar 3 orbes más. Un dato importante es que más avanzado en el juego vas a poder fabricar este orbe simplemente entregándole el pergamino de regresión al herrero, así que no te preocupes si no encuentras orbes en este momento. Como ven, muchachos, subir de nivel en este juego parece sencillo, pero tiene su cierto grado de complejidad, sus cositas, sus secretos y obviamente sus trucos. Así que ya en la siguiente guía de habilidades voy a darle más detalles para que puedan mejorar aún más su personaje, porque el árbol de habilidades está muy interesante y dependiendo de qué arma lleves y de cómo juegues, hay unas habilidades que son excelentes y otras que no tanto. Así que espero que les haya gustado esta guía de First Berserker Kazan y los espero en la siguiente.